Saludos. En esta ocasión quiero agradecer la invitación especial que se me ha hecho al Congreso de la Universidad del Salvador 2021, Congreso de Medicina. Muy agradecida siempre y muy honrada de ser parte de este grupo en el que pues, se dan estas conferencias tan importantes para la actualización de la medicina. Hoy vamos a abordar la temática del impacto de la obesidad en la insulinoresistencia de la infertilidad. Es importante hablar sobre el impacto tanto de la obesidad como de la insulinoresistencia en la fertilidad. Yo soy la doctora Claudia Aguirre de Barahona, soy ginecóloga obstetra y también tengo la especialidad en medicina reproductiva. Vamos a dar inicio hablando sobre la importancia que tiene conocer el concepto de infertilidad. Este concepto de infertilidad es un concepto que permite identificar a la incapacidad que se tiene de los seres vivos para la reproducción. La Sociedad de Fertilidad Americana menciona que la pareja no consigue embarazo tras un año de coitos normales, se considera ya como infertilidad cuando no se utiliza ningún tipo de anticonceptivo. También es importante el término que tiene la FIGO de 2 años de relaciones sexuales regulares para poder definir que efectivamente se tiene infertilidad. Veamos esta tabla sobre la dinámica mundial. Aquí podemos ver lo importante que es la hoja de datos de población mundial en el año pasado. Ya mostraba que había un incremento de las poblaciones de mayor edad y una disminución de la tasa de fertilidad total. Esto se debe específicamente a que hay una situación muy alterada con la dinámica poblacional, sobre todo en el tiempo de pandemia. El tiempo de pandemia generó un resguardo de los adultos mayores y una exposición de la gente económicamente productiva, y esto pues fue generando también cambios en cuanto a la dinámica poblacional. Disminuyó, por tanto, el intento de embarazo. Vemos acá esa tasa de fertilidad total, que es el número promedio de hijos que tendría una mujer, asumiendo tasas de natalidad específicas por edad actuales. Podemos decir que tomaríamos como estas edades específicas de los 15 a los 49. En El Salvador se dice que la tasa de fertilidad total es de más o menos 2.1 hijos por mujer. Veamos qué impacto tiene, cuál es el impacto que tiene la obesidad y la insulinoresistencia en el caso de la fertilidad. Se dice que más o menos el 15% de la población mundial presenta problemas de fertilidad. Esto corresponde al 48.5 millones de parejas con problemas de fertilidad. También es importante mencionar que de 50 a 60% de las pacientes con problemas de fertilidad tienen algún grado de insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia se potencia aún más con la obesidad. El 75% de las pacientes obesas van a cursar con insulinoresistencia. La prevalencia mundial de la obesidad fue incrementándose, y como vemos en este estudio, incluso se hizo ya, digamos, una serie de estudios relacionados a las recomendaciones prácticas para evitar que el desacondicionamiento físico genere pues aumentos de peso por el confinamiento por COVID. En este sentido, veamos cómo se ha incrementado, sobre todo en Centroamérica y Norteamérica, la tasa de obesidad, que va de hasta del 20 al 24.9% de la población con obesidad. Vemos también el impacto de la obesidad en la salud, dentro de las situaciones que más están asociadas a las alteraciones metabólicas. Vemos como el riesgo relativo es arriba de 3 para alteraciones metabólicas de resistencia a la insulina. También el obeso tiene mayor capacidad de presentar diabetes, hipertensión, dislipidemia y problemas coronarios. Esto pues solamente por la obesidad, y asociadas específicamente al exceso de peso, pues ya hemos visto la somnolencia, la apnea de sueño, etc. La obesidad y reproducción. Importante mencionar que la obesidad produce una interferencia específica sobre la función neuroendocrina y ovárica, una reducción de la tasa de ovulación, un incremento de la aromatización periférica de andrógenos a estrógenos. Esto condiciona que las gonadotropinas se vean afectadas,
Y la misma obesidad condiciona la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia. Esto al final va a generar mayor cantidad de andrógenos y esto altera por consecuencia y en cadena de ciclo el metabolismo alterado de la insulina. Al final también se van a ver afectadas la reducción de las concentraciones de las proteínas transportadoras o las globulinas transportadoras de andrógenos. Esto va a terminar por generar más hiperandrogenismo, trastornos menstruales, trastornos ovulatorios, una disminución de las transportadoras, una disminución del factor de crecimiento, una disminución del factor transportador similar a insulina 1 e incremento de la leptina, que es una hormona que se encarga de la regulación de la saciedad y el apetito. En el aspecto endocrino, ¿cuál es el impacto de la obesidad a nivel endocrinológico? Bueno, la hipersecreción de la LH va a terminar por configurarnos una alteración de la foliculogénesis y esto redunda en un problema de fertilidad por factor ovárico. También las pacientes obesas tienen una alteración en la neuroregulación del eje hipotálamo hipófisis ovario, tal es el caso de lo conocido como retroalimentación. Tanto el incremento como la disminución de esta capacidad de retroalimentación hace que sea difícil poder potenciar una buena regulación ovulatoria. El aumento del riesgo de aborto, las alteraciones en el caso de las pacientes con resultados de embarazo. ¿Cuál es el impacto ovárico entonces de la obesidad? Por un lado, la insulina actúa sobre el ovario a través del receptor de insulina y el receptor insulina similar a insulina 1. Estos receptores se encuentran en granulosa, en teca y en estroma ovárico. Per se, la insulina es capaz de producir esteroidogénesis, potenciar el efecto estimulatorio de la LH y por lo tanto incrementar los receptores de LH. Esto al final va a generar una biodisponibilidad de la esteroidogénesis sexual. ¿Cómo? Inhibiendo la síntesis hepática de las globulinas que se adhieren o que se van, digamos, transportando los andrógenos. Al tener más andrógeno disponible o biodisponible, pues se incrementa este resultado sobre los órganos diana. Las pacientes obesas, por lo tanto, en el impacto ovárico, veremos que en el caso de la fertilización in vitro, vamos a tener que necesitar o en cualquier tipo de terapia de reemplazo o cualquier tipo de terapia en la que vayamos a utilizar técnicas de reproducción asistida, vamos a ver que necesitan mayor dosis y menos respuesta a la inducción de ovulación, tanto con gonadotropinas solas como combinadas. También el deterioro significativo de la calidad embrionaria, la disminución del número de ovocitos recuperados, ahí estamos viendo una imagen donde aparecen los ovocitos a través de una punción folicular, y luego también pues también tenemos una disminución del número de ovocitos maduros, es decir, en metafase 2. Definitivamente las pacientes obesas tienen mayor tasa de fracaso ante las terapias las técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro, porque la calidad del ovocito disminuye bastante también la tasa de fecundidad. Al disminuir también el número de embriones transferidos, disminuye la tasa de embarazo y por lo tanto menor número de nacimientos de productos vivos. Existen muchos centros de fertilidad donde se utiliza la transferencia del único embrión, pero de igual forma este embrión único también debe de estar condicionado por la calidad ovocitaria. Veamos el impacto endometrial. El endometrio juega un papel sumamente importante en el logro, en la consecución de un embarazo. Y resulta que aquí podemos ver una microfotografía de cómo es que el ovocito, perdón, ya fecundado el huevo se encuentra a nivel del endometrio, generando ya la primera parte de la implantación. ¿Qué pasa en la mujer obesa? El estado de hiperestrogenismo que produce la obesidad por el incremento que se tiene de la conversión periférica de andrógenos a estrógenos va a generar un deterioro de la receptividad endometrial. Esto va a ir condicionando a la vez mayor problema para la implantación. También en la mujer obesa hay una resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia.
Esto al final condiciona la reducción de la producción de glicodelina y también del factor de transporte del símil a insulina 1. La glicodelina, que se encuentra disminuida en la mujer obesa por resistencia a insulina, es una reguladora parácrina endometrial del embarazo. Esto es sumamente importante para el momento de la adhesión de este huevo fecundado al nivel del endometrio, así como su posterior desidualización. De igual forma, el tener disminuida glicodelina condiciona en las mujeres con abortos recurrentes sus pérdidas. Veamos qué más produce a nivel endometrial. Este factor transportador similar a insulina 1, que se encuentra reducido en la obesidad, produce o participa en la adhesión del embrión al tejido materno. Por lo tanto, esta adhesión es más vulnerable y más fácilmente puede generarse un desprendimiento. En el caso de todas las leucinas o citoquinas que se utilizan o que se encuentran generándose a nivel de las pacientes obesas, se deben a un estado proinflamatorio condicionado por la misma obesidad. La interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, así como también el PAI1, van a estar generando un efecto negativo en la implantación. El desarrollo embrionario temprano será disminuido y puede incluso tener dificultades y perderse. La obesidad visceral va a generar una alteración en la insulinoresistencia, más mediadores inflamatorios, mayor condición para coagulación y fibrinolisis, y esto al final condiciona que haya una mala implantación. No olvidemos que la implantación es el estado todo o nada. Aun y cuando hayamos tenido éxito y haya habido una buena fecundación, también es importante recordar que la anidación incorrecta va a generar incluso pérdidas no perceptibles por la mujer. En las pacientes obesas va un aumento de la producción de esteroides sexuales, LH, insulina y leptina, una disminución de la concentración de adiponectina y vamos a tener una serie de mediadores que se van a encontrar disminuidos, así como la proteína transportadora, y vamos a ver cómo también hay un cambio en el patrón hormonal que terminará afectando tanto al ovario como al endometrio. Es indiscutible, no podemos dejar de hablar en la paciente obesa de lo que genera la insulina, como ya la vimos, a nivel de la fertilidad. Vemos que la insulina tiene una serie de protagonismos en el metabolismo, no solamente relacionado a la glucosa, sino que a la gluconeogénesis, a la lipólisis, etc. El efecto de la insulina se genera a través de una serie de receptores como los GLUT4 que se encargan de irse transportando, van transportando esta glucosa a la parte interna de la célula. Lo que hace la insulina es que se apega a los receptores y cuando estos receptores se han activado, van a generar ese transporte de la GLUT4 que va a producir que la glucosa entre a la célula. Es decir, que cuando no se da esta buena respuesta del receptor, este transportador de glucosa no se activa y hay una disminución de la captación de glucosa. Esto generará al final alteraciones muy puntuales que darán paso a problemas metabólicos e incluso problemas de fertilidad. También es importante mencionar que existe una predisposición genética a la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia. Esto significa que existirá también una condicionante natural a presentar resistencia en el caso de los receptores de insulina. Sin embargo, veamos que a nivel de cada una de las áreas donde la insulina actúa, generará un descontrol, un incremento de andrógenos a nivel adrenal, un incremento del factor de necrosis tumoral alfa a nivel del tejido adiposo, un incremento de andrógenos en el ovario, una disminución de la producción de proteína transportadora a nivel del hígado. Y así, en el caso del aprovechamiento de la glucosa, veremos como también la misma resistencia a la insulina produce una hiperinsulinemia compensada. Es decir, el mismo factor de control
va a generar un incremento de la insulina por resistencia. Las alteraciones asociadas a la resistencia a la insulina descritas por una serie de revisiones bibliográficas de buen nivel de evidencia nos dicen que hay un incremento de la secreción ovárica de testosterona asociada a la resistencia a la insulina. Esto incluye al conocido síndrome de ovario poliquístico que produce anovulación, acné, hirsutismo, un estado de hiperandrogenismo y oligomenorrea. ¿Qué pasa con la forma en que debemos diagnosticar esta insulinoresistencia? Existen muchas formas, entre ellas pues la técnica del clamp euglicémico, que se hace midiendo y escalonando una serie de liberaciones, tanto de insulina como de glucosa, para poder establecer la relación insulina-glucosa en tiempo real. En el caso del HOMA, que también está como una herramienta muy útil para el cálculo de la resistencia a la insulina, existe el HOMA-IR, en el que la insulina por la glucosa se multiplica y posteriormente se divide entre 405. La normalidad es de 1 hasta 2.4. Arriba de esto hay una insulinoresistencia y deberá manejarse. La obesidad está asociada a una serie de factores como proinflamatorios, tal cual ya lo vimos, la disfunción mitocondrial, alteraciones oxidativas y la insulinoresistencia. Es importante conocer que existen una serie de beneficios de las adiposinas, que son aquellas sustancias citoquinas derivadas del adipocito que pueden generar una disminución de la ingesta a través de la contrarregulación de leptina. La misma adiponectina puede producir sensibilidad a la insulina en la primera etapa, pero también no debemos olvidar que los efectos deletéreos de la adipoquina incrementan la hipertensión, alteran la fibrinolisis y son capaces de producir insulinoresistencia. ¿Cuál es el rol ovárico que tiene la insulina? Una serie de ellas, entre ellas pues la hormona es peptídica, se utiliza o se encuentra producida de tal forma que la fisiopatología contribuye al hiperandrogenismo, pero también está actuando sobre la esteroidogénesis ovárica y el crecimiento folicular. La utilidad de los receptores con acción sinérgica con la LH, esto es muy importante. El incremento de insulina se le ve un reflejo de incremento de LH y una potenciación del mismo. La acción a distancia en la expresión de variantes moleculares de gonadotropinas biológicamente activas a nivel hipofisiario. Esto es muy importante puesto que ella ejerce una regulación de los receptores de LH y una inhibición de la aromatasa a nivel ovárico. La acción estimulatoria en el tejido adiposo, la estimulación de la expresión de enzima como por ejemplo la P450-17 hidroxilasa, el incremento de la expresión del ARN mensajero de leptina, la acción sinérgica del ovario poliquístico con la LH y la hormona de crecimiento. Muy importante, existen una serie de estudios relacionando la insulinoresistencia con los problemas de fertilidad. En este estudio, por ejemplo, se encontró que la prevalencia de insulinoresistencia fue de 80% en las pacientes con un HOMA de 5.4 más o menos 2.7, y en ella se identificó una alta frecuencia de problemas de insulinoresistencia en mujeres que cursan con fertilidad alterada. Esta situación de la fertilidad está tan ligada y se puede corregir con cambios de estilos de vida e intervenciones de baja complejidad para el tratamiento de la fertilidad. Se ha demostrado que la paciente obesa con problemas de resistencia a la insulina tendrán una gran mejoría en la fertilidad y un impacto muy positivo en aquellas disminuciones del peso, así como también del buen control nutricional para la disminución de la insulina, no solo a través de insulinosensibilizantes, que son los fármacos que se utilizan para estos casos, sino que también el aporte del apoyo nutricional. El mismo ovario poliquístico, que es una endocrinopatía que tiene su condicionante genética, también está reforzada por este ciclo ya mencionado del hiperandrogenismo y la insulinoresistencia. Aquí vemos cómo pasa exactamente lo mismo que ya mencionamos en el caso de la obesidad. Esto significa que uno de los factores reforzantes de la obesidad son la misma insulinoresistencia y viceversa.
El incremento de la LH y una desproporción de la función del FSH-LH van a generar mayores alteraciones e incrementos del andrógeno como la androstendiona y la testosterona libre. Esto al final va a ir generando un incremento del hiperandrogenismo, un aumento de la prolactina, una contrarregulación muy importante en el caso de las pacientes con ovario poliquístico. Es importante también conocer que existe toda una serie de contrarregulaciones. La insulina misma puede generarnos un incremento del andrógeno en el ovario con una disminución de la aromatasa, una disminución de la maduración folicular por incremento de inhibina e incluso generar un aumento del andrógeno extraovárico o fuera del ovario como a nivel suprarrenal y a nivel extraglandular producir también un incremento del estrógeno. ¿Qué es lo que sucede con este hiperandrogenismo? Pues se ha visto que las mujeres con este hiperandrogenismo van a tener mayores niveles de índice de masa corporal, más índices de cintura-cadera, incremento de la testo total, de la insulino, resistencia, del HOMA incrementado, así como también de todas aquellas adiponectinas relacionadas al problema de obesidad. La resistencia a la insulina va a producir todo un deterioro en la cascada de la buena regulación del ciclo menstrual y del ciclo del eje ovario, hipotálamo, hipófisis, ovario. Al final, esto nos puede condicionar a que el mismo andrógeno produzca atresia folicular y anovulación, puesto que no habrá esa capacidad del receptor de granulosa para verse incrementado y generar la maduración del folículo. Los estrógenos libres que se encuentran son de mala calidad porque son por conversión periférica a nivel del adipocito. Esto al final va a condicionar una alteración en la ovulación. Existen muchos estudios relacionados con insulinoresistencia, con el incremento de los factores de transporte similar a insulina que van a condicionar el incremento del LH en la teca, en la misma situación de síndrome metabólico que puede reforzar el problema de hiperandrogenismo y el problema de de la hiperinsulinemia. Vemos, por ejemplo, en este estudio que existe una diferencia muy notable entre la sensibilidad a la insulina que se reduce hasta en un 50% en la paciente delgada que tiene ovario poliquístico frente a la paciente delgada que no tiene ovario poliquístico. Y de igual forma, la paciente obesa con ovario poliquístico tendrá aún menor sensibilidad a la insulina, es decir, que se potencian y esto va a agravar el cuadro tanto de ovario poliquístico como de anovulación y per se de la fertilidad. En el caso de la resistencia a la insulina, importante ver cómo es alto el impacto de la obesidad en la insulinoresistencia. Es decir, no es lo mismo síndrome de ovario poliquístico en paciente obesa, que tendrá menos oportunidad de embarazo que la paciente con síndrome de ovario poliquístico pero delgada. ¿Por qué los niveles elevados de insulina van a conducir a hiperandrogenismo? Bueno, por acciones mitógenas y también metabólicas que produce la insulina y el factor similar a la insulina, que van a potencializar la enzima 17 hidroxilasa y que esto va a reducir también los esteroides ligados a globulinas. Y también, pues, porque la misma hiperinsulinemia condiciona de alguna manera la compensación de la insulinoresistencia, pero ¿cómo lo hace? Haciendo caer los niveles de los esteroides ligados a globulinas. Esto, pues, al final va a amplificar la respuesta de la teca a través de la estimulación del LH y esto al final refuerza la producción de andrógenos. La esteroidogénesis es importante conocerla, sobre todo para entender esa cascada donde al final la misma insulina puede potenciar más producción de andrógenos. Esta disminución de las proteínas transportadoras van a producir, por último, que la resistencia a la insulina y el exceso de andrógenos se vaya a reforzar en más andrógeno libre disponible. Por eso es importante en estas pacientes sacar el índice de andrógenos libres que nos va a permitir tener esa diferencia entre la testosterona libre y aquella que se encuentra biodisponible.
En el caso de la insulinoresistencia y la infertilidad femenina, no solamente se trata de una disminución de la capacidad reproductiva, sino que también en una hostilidad que puede llegar a producir abortos, en una atresia folicular, en una disminución de la capacidad del endometrio para poder recibir al huevo ya fecundado. ¿Cómo va a ser el tratamiento? Bueno, debe haber un cambio en el estilo de vida. Debemos tratar la causa y también pues debemos tener técnicas de reproducción asistida. En el caso de la obesidad, pues manejar comórbidos, manejar también la base terapéutica, debemos manejar el enfoque nutricional, ver cómo es de eficaz y eficiente el cambio del estilo de vida, cómo impacta el abandono versus el no abandono, cómo la reanudación en la ovulación espontánea se ve en aquellas pacientes que completan toda una gama de cambios en su estilo de vida versus la que no. Existen algunos insulinos sensibilizantes como la metformina, que son guanidinoides y que se pueden utilizar en dosis de hasta 850 miligramos día por semana y luego pues ir incrementando en base al peso, 10 miligramos por kilo de peso. Y vemos que existen una serie de esquemas que se utilizan de metformina clomifeno para poder establecer diferentes tasas de inducción de ovulación. La metformina genera una clave importante en cuanto a la generación de cambios en la respuesta a la insulina y de esta manera disminuir los andrógenos. Es importante conocer el inositol, que también se ha demostrado que se encuentra en frutas, legumbres, cereales y nueces y que puede producir una alteración o una mejoría muy grande en la forma en la que la insulina va generando alteraciones. Vemos cómo existe el mioinositol y el dequiroinositol, que son dos formas muy frecuentes de inositol y que van a tener alto impacto sobre la disminución de andrógenos. Lo que hacen es producir insulinosensibilización. Estos se encuentran en algunas semillas y se pueden utilizar también como fuente orgánica de mioinositol y de quiroinositol. Sin embargo, ya existen hoy por hoy algunas dosificaciones. Se han hecho estudios para ver cómo el mioinositol es capaz de producir mejoría en la respuesta y mejorar la biosensibilidad y la metafase 2 de aquellos folículos que se han conseguido a través de punción folicular. Y el efecto que tiene el mioinositol sobre los parámetros hormonales y metabólicos en pacientes ovario poliquístico e insulinoresistencia está altamente documentado. Vemos acá una serie de estudios que solo están pues como ejemplos para que podamos ver la importancia que tiene el dequiroinositol y el mioinositol. En el propósito final de toda esta gama de procesos que se están llevando para poder conseguir que haya una disminución de la insulinoresistencia, del factor proinflamatorio, de la obesidad, pueden al final redundar en que tengamos un niño sano, que es el propósito último y final. Recordemos que en el caso del ovario poliquístico, de la insulinoresistencia y de la obesidad, está incrementada la diabetes gestacional, la hipertensión inducida por embarazo, la preeclampsia, el mayor número de nacimientos por cesárea, el ingreso neonatal a cuidados intensivos, la mortalidad perinatal, así como también los nacimientos prematuros. Es importante entonces también conocer la insulinoresistencia. También genera efectos en la fertilidad masculina. Hay un incremento al final de los estrógenos y esto va a condicionar una alteración en los parámetros seminales. Esto, aunado a aquella alteración epigenética, es decir, la comida, el medio ambiente adverso y el mismo estrés, van a terminar por generar algunos cambios. La obesidad puede producir epididimitis, endocrinopatías, disfunción sexual, efectos térmicos, lectina y toxinas e incluso hipogonadismo. Es decir, pueden terminar por producir problemas serios de fertilidad, sobre todo en los pacientes obesos. El epigenoma y la epigenética hoy por hoy sostienen que la dieta, los hábitos de vida, la exposición ambiental,
van a tener un efecto en la descendencia sobre las adaptaciones metabólicas y fisiológicas, así como también el desarrollo embrionario y enfermedades metabólicas. Sumamente importante. En conclusión, podemos decir en primer lugar que existe una alta frecuencia de insulinoresistencia en mujeres con problemas de fertilidad, lo cual puede ser corregida ampliamente con cambios en los estilos de vida y con intervenciones de baja complejidad para el tratamiento de problemas de fertilidad. También que los factores de riesgo asociados a infertilidad e insulinoresistencia son el hiperandrogenismo, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la acantosis nigricans y el mismo acné. Vemos cómo la hiperinsulinemia ya altamente establecida puede generar cambios metabólicos a hiperandrogenismo en las mujeres y al final pues generarnos una disminución de la calidad ovocitaria y la maduración folicular. La obesidad juega un papel sumamente importante, no solo en el ovario poliquístico, sino en la insulinoresistencia en general. Va a generar un estado de hiperinsulinemia variable y esto al final va a generar también susceptibilidad individual de cada paciente. Las mujeres obesas con ovario poliquístico, antes de la estimulación folicular se les debe aconsejar definitivamente bajar de peso. Es decir, una de las conclusiones más valiosas de esta charla tiene que ser no solamente impulsar a la paciente a la fertilidad sin antes hacer un cambio en el estilo de vida, una disminución del sedentarismo, un incremento del ejercicio, un incremento de la dieta, una mejoría en la nutrición, y esto generará un impacto tan grande como el mismo medicamento, la misma insulinosensibilizante e incluso la inducción de ovulación. Debe haber un cambio drástico. La combinación del mioinositol con otros tipos de ácidos como el ácido linoleico puede generar mejoría en la esteroidogénesis ovárica y ayudar en la regulación del ciclo, una disminución de los andrógenos circulantes y mejorar la clínica del hiperandrogenismo y favorecer en la disminución del peso. Además del factor ovárico, también la insulinoresistencia afecta a otros factores como el factor masculino. Ya vimos que son capaces de alterar el mismo genoma a nivel de un paciente que ya tiene una carga genética específica. Por lo tanto, será muy importante también disminuir de peso en el hombre para lograr tener una mejor capacidad de fertilización y de fecundación. Los parámetros alterados de un espermograma debemos también generar cambios en el estilo de vida y no solamente dar medicamentos. También al esposo se le debe explicar que debe disminuir el peso y bajar la ingesta de grasas poliinsaturadas. Esto es muy importante. Bien, una vez finalizado todo esto, solo me queda primero agradecer por esta invitación tan importante a ser parte, estar parte de esta jornada científica, felicitar a los estudiantes de medicina que siempre siguen en pro de la ciencia, de la actualización, y pues no me resta más que dejarlos con este pensamiento de Jean Piaget, que es un gran educador. Él menciona que el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. Hoy por hoy, la dinámica poblacional ha cambiado. Hemos cambiado todos con la pandemia y no podemos permitir que el sedentarismo, que la mala nutrición y el metabolismo inactivo terminen por producir problemas de fertilidad. Debemos dejar que nuestros pacientes sean las mejores garantes de su propia salud a través de cambios de estilo de vida y no solamente a través de la toma y ingesta de medicamentos. Saludos a todos y es un privilegio compartir. Un gusto.